Problema número 49. Nos dice un cilindro circular recto, aquí lo tenemos, el cilindro circular recto, y un tronco de cono de revolución. Observamos ahí el tronco del cono de revolución, tienen igual volumen, es decir, el volumen del cilindro es igual al volumen del tronco del cono de revolución. Ahí lo tenemos. Si los radios de las bases del tronco miden 2 y 4, acá tenemos 2, que es el radio, y 4, el radio. Haya la medida del radio del cilindro, me piden esta medida del radio del cilindro. Si se sabe que la altura del cilindro es 1/3 de la altura del tronco. Es decir, ¿no? Si el cilindro es h, la altura del tronco va a ser 3h. ¿Cierto? La altura del cilindro es 1/3 de la altura del tronco. Para esto necesitamos saber la fórmula de un cilindro de revolución, que ya lo sabemos, que es altura por pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? Altura h, radio r, pi. Y el volumen del tronco va a ser altura, va a ser 3h, altura por pi sobre 3, esto multiplicado por el radio 1, 4 al cuadrado, le sumamos el otro radio, 2 al cuadrado, y le sumamos la multiplicación de los radios, 4 por 2, 8. ¿Listo? Entonces solo nos quedaría resolver esta ecuación para obtener el valor de R. Por ejemplo, de esta ecuación podemos eliminar pi, podemos eliminar h, de acá podemos simplificar el 3, ¿y qué es lo que nos estaría quedando? Nos estaría quedando, en un lado nos quedaría r al cuadrado, y en el otro lado me quedaría 4, bueno, de frente, 4 al cuadrado, 16, 2 al cuadrado, 4, más 8. Ahí lo tenemos. Ahora r al cuadrado va a ser igual, 16 más 4, 20, más 8, 28. A 28, y r va a ser igual a raíz cuadrada de 28. ¿No? Entonces, observamos las respuestas, y 28 podemos expresarlo como 4 por 7, raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz afecta a cada uno individualmente. Raíz cuadrada de 4, 2. 2 raíz de 7. Y ahí obtenemos la respuesta de este problema. Bueno, el siguiente problema, el problema número 50, nos dice: haya la relación entre las medidas de la diagonal. Entonces, entre las medidas de la diagonal, tenemos la diagonal de esta manera, la relación entre esa medida y la arista de un octoedro regular. Y la arista, ¿no? La arista, supongamos que la arista mide A, toda la arista mide A, todas las aristas miden A. Me dicen la relación entre la diagonal. Mira, de acá podemos observar que la diagonal es A raíz de 2. Acá es 45 grados, 45 grados. Como es un octaedro regular, entonces nosotros tenemos que la medida de la diagonal es A raíz de 2. A nosotros nos piden A raíz de 2 sobre la arista, y vemos que la arista es A. De acá observamos que la relación es raíz de 2, y ese es el problema número 50. Bueno, el problema número 51 nos dice: dos postes de alumbrado ubicados en bordes opuestos de una carretera. Ahí lo tenemos, dos postes ubicados en bordes opuestos, distan 8 metros.
y con 10 metros de altura cada uno. Sostienen en sus extremos superiores un cable que forma una parábola cuya proyección en el suelo es perpendicular, ahí lo tenemos, y a 1 metro de la base de cada poste el cable se encuentra a 7 metros. ¿Cuánto dista de la carretera el punto más bajo del cable? Observamos que el punto más bajo es este y me están pidiendo cuánto dista, es decir, esta cantidad que yo le he llamado K. Para ello tenemos que poner, ¿no?, un eje de referencia. Yo he puesto mi eje de referencia acá abajo, el eje X, y mi eje de referencia Y. Pude haberlo puesto acá arriba, en realidad la respuesta es la misma. Y para esto hay que acordarnos de la ecuación de la parábola. ¿Cuál es su función de la ecuación de la parábola? Ahí lo tenemos, esa ecuación es la ecuación de la parábola, donde h, k es este punto, el punto más bajo de la parábola. En este caso va a ser 0. Si nos olvidamos del eje de referencia, esto va a ser 0, k. El punto que tenemos por acá va a ser, recordemos que esta es la mitad, acá tenemos 4, hasta allá va a ser 4 y acá va a ser 3, ¿no? Entonces, este punto que tenemos de dato va a ser 3,7. Ahí lo tenemos. Ahora, este punto que también tenemos de dato va a ser 4,10. 4,10. Y ahora vámonos por allá. Nosotros sabemos que h, k va a ser esto, h y k. Entonces h va a ser así, el 0, ¿no? Entonces acá vamos a tener x al cuadrado, porque h se hace 0, es igual a 4p y menos k. Justo k le he puesto k para que no me altere, y menos k. Ahí tenemos, ¿no? Y luego esta ecuación que hemos hallado, que es de la parábola, tiene que cumplir para este punto y para este punto. Entonces reemplazamos. Aquí tenemos el x y el y. En vez de x vamos a poner 3, en vez de y 7. Acá va a ser 3 al cuadrado es igual a 4p 7 menos k. Y para la otra función va a ser, para el otro punto va a ser 4 al cuadrado es igual a 4p 10 menos k. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir ambas ecuaciones para poder eliminar el p. Entonces 3 al cuadrado 9 sobre 4 al cuadrado 16. Si dividimos se elimina y me va a quedar 7 menos k sobre 10 menos k. Acá vamos a pasar a multiplicar. 9 por 10, 90, menos 9k es igual 16 por 7, 112, menos 16k. Listo, y ahora lo que hacemos es el 16, pasar a sumar, 16 menos 9, 7k. El 90, pasar a restar, 112 menos 90 es 22. Por lo tanto, el valor que nos están pidiendo es igual a 22 céntimos. Y este es el resultado de este problema. Problema número 52. En la figura ABCD es un paralelogramo. Entonces tenemos que A, B, C y D es paralelogramo. Si los valores numéricos de las áreas de los triángulos ABQ va a ser área 1, DQR, DQR va a ser área 2, CDR va a ser área 3, y me dicen que esas
que justo estas áreas son en valor numérico igual a las raíces del polinomio x al cubo menos 28 x al cuadrado más 261x menos 810. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, primero, para hallar la suma de las raíces, vemos que es una ecuación cúbica, por lo tanto va a tener 3 raíces, y para hallar la suma de raíces aplicamos Cardano, que nos dice que la suma de las raíces equivale a menos b sobre a, es decir, menos 28 sobre a, que es 1, es igual a 28. ¿No? Entonces de ahí podemos concluir que S1 más S2 más S3 es igual a 28. Ahí lo tenemos. A nosotros nos están pidiendo hallar el área del paralelogramo. Y por propiedad de áreas, si tenemos dos rectas paralelas, ¿no? Porque sabemos que este es un paralelogramo, y trazamos de esta manera diagonal, sabemos que el área S3 va a pasar a esta área S3, ¿no? Y sabemos que si un paralelogramo, observamos el paralelogramo A, B, C y D, y trazamos su diagonal, estos van a tener la misma área. Es decir, acá tenemos S1 más S2 más S3, acá va a tener que ser S1 más S2 más S3. Acá observamos que tenemos S3, por lo tanto, lo que me falta va a ser S1 más S2. Ahí lo tenemos. Entonces, el área del paralelogramo, lo vamos a poner por acá, el área del paralelogramo es igual S1 más S2 más S3 más S1 más S2 más S3 va a ser 2 veces S1 más S2 más S3. Pero nosotros sabemos que S1 más S2 más S3 es 28. Por lo tanto, el área del paralelogramo va a ser 56. Y esa es la respuesta del problema.